Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best. If no one ever told you it's all gonna be okay. We're just people never sleeping over stupid shit. We won't remember in the morning, yeah, we're gonna forget. And no one ever told you it's all gonna be okay. When you lose faith in everything you ever knew, don't give up on you. When life gets overwhelming, relying on yourself is hard to do. Queremos estar ok. Eso todas las mañanas nos levantamos, muchos de nosotros siendo conscientes que también tenemos que poner de nuestra parte. Y dices, hoy va a ser un buen día, voy a intentarlo por lo menos. A veces no tenemos las herramientas, a veces no sabemos qué nos va a deparar el día y esas sorpresas, algunas agradables, otras a veces pues no tan agradables, no sabemos cómo enfrentarnos a ellas o cómo actuar. Por eso necesitamos un entrenamiento, un trabajo y por eso unas herramientas pues para poder llevarlo lo mejor posible y conocernos, porque yo creo que por ahí empieza también un poquito todo. Nos pueden dar las herramientas, pero si luego no hacemos el ejercicio de conocernos, ¿cómo sabemos qué herramientas tenemos que aplicar? ¿Cómo sabemos lo que nos ocurre? Ah, amigo, pues siempre, todas las semanas, siempre que estamos con Patricia Gutiérrez aprendemos un poquito sobre esto. Patricia Gutiérrez es nuestra psicóloga de cabecera. Ella es cofundadora del Centro de Psicología TAP y además es fundadora del proyecto Familiando. Patricia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Yanela. Tenemos que poner de nuestra parte, a veces mucho. Sí. ¿Verdad? La vida nos llena de retos en lo cotidiano, en lo extraordinario, y es verdad que cuanto más cargado de recursos tenemos la mochila, ¿no?, de esas habilidades, de esos recursos, de esas herramientas importantes para la gestión, menos estrés y menos ansiedad. Y hablando de ansiedad, hoy nos paramos aquí, ¿no? Vamos a tener unos minutos en esta tarde para hablar de la ansiedad, para saber qué es, para ver y poder identificar los síntomas, aquellos que están asociados a una sintomatología física, porque la ansiedad nos lleva a una respuesta somática muy importante, pero también a esas respuestas que son emocionales o cognitivos mentales, y sobre todo a descubrir uno de los mecanismos que más utilizamos, que es la evitación, pero que en el medio-largo plazo hace que el miedo a la ansiedad y el miedo al miedo se mantengan, y veremos en qué perjudica y cómo es esto de la evitación. Pero como siempre... Sí. Me acuerdo, porque antes de empezar con el tema, me acuerdo que no hace mucho, que yo creo que fue, fíjate, hablando del libro, de esa guía, contigo, tocamos el tema de la ansiedad y decías que muchas veces la ansiedad lo vemos como algo negativo, como algo de lo que tenemos que huir, que tenemos que eliminarlo de nuestra vida. Tú decías, no, vamos a ver, todos estos sentimientos muchas veces son síntomas, ¿no?, de que algo hay. No debemos aprender a gestionarlo, a vivir con ello. O sea, que no... quiero centrar a los oyentes para que vean, si en aquel momento no habían escuchado el programa, que en cuanto nos han oído decir vamos a hablar de ansiedad, yo a veces tengo ansiedad, quiero saber cómo eliminarla, quiero huir de esto. Bueno, vamos a centrarnos Sí. por lo que tú decías, porque muchas veces no se trata de eliminarla, no se trata de verlo como algo totalmente negativo, ¿no? Claro, para entender todo esto tenemos que saber qué es la ansiedad realmente. Claro, como bien dices, la ansiedad es una emoción que forma parte de nuestro repertorio emocional. Por lo tanto, aunque nos ofrece una información muy determinada ante la evaluación que podemos hacer de peligro o de miedo, ante hechos que vivimos, o fíjate, o los imaginados, porque la ansiedad anticipatoria también está. Lo cierto es que la ansiedad forma parte de nuestro repertorio emocional, y a pesar de que tenemos el empeño de categorizarlo como una fuente de malestar o una fuente negativa, es importante que las emociones
y la ansiedad aquí se incluye, no son ni buenas ni malas, no son positivas o negativas, sino que cumplen una función descriptiva, preparándonos para la toma de decisiones, preparándonos para tener una respuesta mucho más ajustada a lo que el entorno nos está demandando o el contexto nos está demandando. Por lo tanto, y muy bien traído de estas, ¿no?, conversaciones que tuvimos a lo largo de ir describiendo los valores que están en el libro Descubre tus valores, efectivamente las emociones y la ansiedad, a pesar de que pueda parecernos muy negativa, nos da información. Necesitamos la ansiedad, como otras muchas emociones, para darnos información. Es pura adaptación. Sin este sistema de respuesta y de vigilancia, el ser humano, lo cierto es que estaríamos extinguidos, no habríamos sido capaces de sobrevivir a muchos de los peligros por los que hemos transitado históricamente. Sin la ansiedad. Claro, porque la ansiedad lo que nos hace es estar, es una señal de alerta ante el peligro, ante el miedo. Date cuenta, y ahora es verdad que no vivimos en un entorno de jungla, bueno, podríamos decir, ¿no?, que el entorno de jungla lo hemos transformado, porque no es fácil vivir actualmente, ¿no?, con la demanda, con la incertidumbre, pero cuando vivíamos en un entorno de peligro constante, la supervivencia del ser humano estaba en la vigilancia, en esas señales de alerta que nos hacían estar atentos para que el depredador no nos comiera, literalmente. Por lo tanto, es una respuesta que nos acompaña filogenéticamente hablando y nos hace que como especie hayamos tenido capacidad adaptativa para llegar a día de hoy. Es bueno verlo, fíjate, me quedo y señalo eso que has dicho de vamos a verlo como una señal de alerta, ¿no? Claro. Que a veces nos confiamos mucho a todo y la ansiedad nos avisa de, oye, no rebajes, no relajes tanto, que claro, tienes que estar alerta. Algo que está sucediendo, claro, algo que está sucediendo, estate atento o atenta, porque quizá no es como tú lo esperabas, quizá no es como tú quieres, resuelve la situación de otra forma porque por este camino te está creando malestar. Al final las emociones nos dan información. Claro. Son esos warning, ¿no?, esas luces que se encienden y tenemos que atenderlas. El tema es cómo lo gestionamos. Entendiendo que la ansiedad es una emoción adaptativa, que la necesitamos, que no podemos categorizarla como mala o no debemos eliminarla porque entonces dejamos de tener esa advertencia, ¿no?, dejamos de tener esa luz que se enciende. Tenemos que ver cómo gestionarla, porque esto no va de eliminar, sino de gestionar. De gestionar, vale, yo quiero esas herramientas. Bueno, primero, claro, saber si es ansiedad lo que estamos sintiendo, ¿no? Claro, vamos a ver algunos de los síntomas más comunes. Ahora, en este listado, ¿no?, que siempre nos gusta hacer por tener un sentido de la clarificación y que el oyente que nos está escuchando pueda ir verificando si siente o ha sentido ansiedad, en qué momentos, en qué contextos, con qué personas, ante qué situaciones, y si la ansiedad forma parte de su repertorio de respuesta, veremos que hay síntomas asociados a la ansiedad que nos aporta información en lo fisiológico, en lo físico. Hay una alteración somática de nuestro cuerpo que nos da señales, pero también en la parte más emocional, psicológica, más en la parte cognitiva, mental. Vamos a empezar por los síntomas de ansiedad asociados a lo físico. Pues una respuesta muy común es la dificultad para respirar. Esa respiración entrecortada, esa respiración, esa sensación de ahogo, incluso cefaleas tensionales, dolor de cabeza, sensación de desmayo, taquicardia, en muchas ocasiones es
hipertensión, ¿no? Se nos dispara la tensión, la sensación de inquietud, incluso de temblor o debilidad en las piernas, el malestar estomacal, la necesidad de ir al baño con muchísima frecuencia y de una manera muy intensa. Hablamos, fíjate, que hasta de diarrea, problemas para dormir, para conciliar el sueño o incluso, ¿no? Hablamos de insomnio o incluso despertares repentinos. Las dificultades para dormir pueden establecerse en las primeras fases del sueño o incluso una vez que hemos sido capaces de conciliar, pero, oye, me despierto a las 3, a las 4 de la mañana y ya no soy capaz de conciliar. En cambio, cuando me acuesto parece que voy a tener una noche tranquila porque sí concilio bien el sueño, pero luego tengo despertar repentino. O al revés, personas que nos dicen en consulta, soy incapaz de conciliar el sueño, no tengo lo que llamamos inducción al sueño, no soy capaz de estar tranquilo o tranquila y me cuesta mucho. Por lo tanto, los problemas para dormir pueden estar en las fases iniciales o en las fases centrales del sueño, de las fases del sueño. Falta de apetito o, por el contrario, y habrá oyentes que se vean identificados con ese nudo en el estómago que se cierra y no me permite comer, o al revés, las personas que la ansiedad necesitan el tapón de la comida como tapón emocional, que es que como para saciar esa ansiedad. Por lo tanto, en el apetito tenemos los dos extremos, personas que se les cierra el estómago y ante una dificultad, ante un proceso de ansiedad y de malestar, pierden muchísimo peso, o las personas que, por el contrario, empiezan a tener ingestas un tanto compulsivas y cogen mucho peso porque han dejado de tener una dieta equilibrada. Sensaciones como la boca seca, sudoración excesiva, una sensación de calor permanente, ¿no? Como casi con ahogo, con sofocos, y no podemos olvidarnos de la tensión muscular en toda la zona del trapecio, en toda la zona cervical, en las lumbares, a cada uno donde tenga esos puntos, ¿no? de mayor tensión. Hay una duda que siempre cuando hablamos de sintomatología física, somática, es necesariamente tengo que pasar por todos los síntomas, por todas estas experiencias Eso es lo que te iba a preguntar, somáticas. Si tenemos que vernos reconocidos en todos o en algunos síntomas, no siempre tienen que darse todos. Eso es. No siempre aparecen todos los síntomas, no aparecen con la misma intensidad, pero sí que es importante que aquellos oyentes que nos estén escuchando y que hayan tenido alguna de estas sintomatologías, sí que puedan reconocer la ansiedad. ¿Por qué es muy importante reconocer la ansiedad? Porque si no reconocemos que estamos pasando por un estado emocional determinado, no podemos gestionarlo. Como siempre decimos en este espacio, parte del proceso de prevención en salud mental está en la identificación. Por eso es muy importante saber reconocernos. Vamos a esos síntomas emocionales o cognitivos, los mentales. Dificultad para concentrarnos o directamente una falta de concentración total, ya no solamente en los entornos laborales, que es donde habitualmente aparece este síntoma, sino una falta de concentración ante una lectura, a pesar de que seamos grandes lectores y a pesar de que nos interese mucho lo que estamos viendo, el visionado, ¿no? O una conversación es que no tenemos capacidad para concentrarnos en una conversación o en una lectura o en una serie o en una peli. Sensación de pánico, nerviosismo, tensión, una sensación de agobio o temor por lo que pueda pasar o está pasando, sensación de no tener el control ante una situación, el cansancio, irritabilidad, mal humor,
O sea, aparece en nosotros una serie de ideas, de pensamientos desde el no puedo, no soy capaz, que afecta evidentemente sobre nuestra fórmula de afrontar las situaciones y sobre todo la anticipación ante situaciones que son complejas o vivimos o hemos tenido experiencias de alta complejidad y entonces intentamos que evitar. Yo no quiero volver a pasar por esa sensación, yo no quiero volver a tener ansiedad, por lo tanto, si esta situación me provoca ansiedad, pues evito la situación. Claro, esto en principio nos alivia, pero veremos que en el medio largo plazo tiene un coste y un impacto altísimo, porque vamos reduciendo nuestro mundo hasta achicarlo. Ante la pregunta si debemos entonces eliminar la ansiedad, la respuesta es no. De hecho, necesitamos la ansiedad para que nos informe de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando nuestro empeño está en que la emoción desaparezca, estamos utilizando un fenómeno psicológico que se llama evitación experiencial. Se define como el intento de esquivar, de suprimir, de evitar, de eliminar los pensamientos, las sensaciones, estas físicas de las que hablábamos, toda la parte psicosomática, y los recuerdos que componen la experiencia de una emoción desagradable. Son muchos los ejemplos que podemos poner en evitación experiencial, porque lo que intentamos es eliminar esa carga negativa. El miedo a volar, por ejemplo. El miedo a volar porque hemos sufrido un episodio de ansiedad o de alto impacto emocional, ¿no? Con mucha carga, nos impide coger un vuelo, nos impide ilusionarnos con un vuelo, ¿no? Con un viaje y con todo lo que supone la experiencia positiva de irte a otro lugar y pasar por esa experiencia. Desde la tranquilidad anticipamos, ¿no? Estando en la tranquilidad de nuestra casa, decimos, no, puesto que esto me va a provocar mucho malestar, anticipo la carga negativa, nos inunda, llegando a provocar en nosotros un conjunto de síntomas, incluso cuando no estamos en el avión, sino que sentimos esa ansiedad y esa sintomatología en el confort de nuestra casa, y así hace que no pasemos por la experiencia. Estamos reforzando el miedo a volar sin estar metidos en un avión. La ansiedad que nos provoca pensar en pasar por esa experiencia hace que la evitemos. Otro ejemplo muy común es evitar los espacios cerrados y pequeños, ¿no? La famosa claustrofobia. Sí. Esta respuesta, claro, ¿qué hace? Evitarnos disfrutar con cierta normalidad de ciertos espacios incluso evitando acceder a experiencias que en principio serían positivas, las evitamos, no nos montamos en un ascensor y eso nos impide, por ejemplo, llegar a la planta 10ª o una planta superior de un ático y observar las vistas de una ciudad, subirnos a un rascacielos, ¿no? Porque dice, bueno, si es una planta 10, pues la subo andando, pero si hablamos de 40 y tantas plantas, dices, pues mira, yo la experiencia me la pierdo, no me compensa, anticipo que lo voy a pasar mal en ese espacio reducido, además con otras personas, por lo tanto, pasar por la experiencia del ascensor, lo que hago es evitarlo, pero también evito espacios pequeños como visitar una bodega, porque no voy a bajar a espacios que estén en semisótanos o una excursión a una cueva. Por lo tanto, en el confort de nuestra casa, cuando anticipamos que vamos a tener ese estado de ansiedad y de inquietud, ¿qué hacemos? Evitamos, claro,
En principio la ansiedad se elimina. No cojo el vuelo, no me monto en un ascensor, no paso por esa calle porque hay un perro que siempre ladra aun estando en el jardín, y como yo tengo miedo y me provoca ansiedad, pues entonces no paso por ahí. Pero se evita, pero no se afronta. Claro, efectivamente. Al final la evitación experiencial es una respuesta absolutamente comprensible y natural, porque el cerebro lo tenemos programado para detectar y para reaccionar ante las posibles amenazas, pero claro, esas amenazas que el cerebro detecta como peligrosas desencadenan una serie de emociones desagradables y aparece de nuevo el miedo o la ansiedad, identificando como peligro. Pero claro, este tipo de respuestas nos han permitido sobrevivir y llegar hasta aquí, pero ¿qué sucede cuando esa evitación experiencial se vuelve una respuesta cotidiana? ¿Qué pasa cuando sostenemos en un modo de alerta máxima a nuestro cerebro a pesar de no haber experimentado situaciones peligrosas, sino que es una experiencia, ¿no?, que nos contamos y que vivimos nosotros, y que somos capaces de ponerle, ¿no?, un nivel de impacto muy alto, haciendo que evitemos? ¿Qué sucede en esos casos? Que aparece lo que llamamos el miedo a la ansiedad. Y eso ya tenemos que empezar a gestionarlo de otra manera. No podemos estar permanentemente entrando en un círculo de evitación experiencial. A medida que intentamos evitar una situación, un pensamiento, una sensación, se desarrolla lo que llamamos el trastorno de evitación experiencial, donde la evitación se vuelve una estrategia recurrente y dominante en nuestra vida. El miedo a experimentar ansiedad puede volverse tan intenso en nosotros que limita actividades, reduce nuestras interacciones, evita cualquier contexto que pueda, que anticipemos y que pueda activar esta emoción. Claro, el miedo al miedo se apodera de nosotros. Sabemos que la evitación experiencial está en este núcleo y forma parte de esta respuesta, ¿no? Forma parte del trastorno de ansiedad. Así que necesitamos afrontar, y vamos a hablar de 4 estrategias muy rápidas para que, si alguno de nuestros oyentes se ve en este círculo, ¿no?, del miedo al miedo, de la anticipación, de la evitación experiencial, sepa cómo gestionar y cómo afrontar esta situación. Me adelanto a los pocos minutos que nos quedan. Sí. Es un tema que seguiremos ampliando, entendiendo ya, no volviendo a qué es la ansiedad, porque yo creo que ha quedado lo suficientemente claro, pero sí esas herramientas que hoy os vamos a dar de manera general, pero que nos iremos metiendo en distintas parcelas que nos puedan ayudar. Pero de manera general aprovechamos para saber, ¿no?, qué es lo primero que tenemos que hacer. Pues lo primero, como siempre, nos toca aceptar que la ansiedad forma parte del repertorio emocional de nuestro mundo y de nuestra vida. No podemos evitarlo, no debemos luchar y no debemos pasar por la eliminación. Debemos reconocer la emoción desagradable porque nos permite conectar con aquello que no nos está gustando para poder afrontarlo. Por lo tanto, la primera clave es la aceptación. La segunda es no creernos todo lo que pensamos y anticipamos. Nos fusionamos con nuestros pensamientos. No debemos darle credibilidad a todo lo que pensamos porque no hay verdades absolutas.
Debemos conectar con el momento presente, con la atención plena. Haremos un espacio específico y completo sobre el mindfulness, sobre la atención plena como técnica de regulación emocional, el pararnos en el aquí y en el ahora. Y por último, y esto con toda la tranquilidad y con todo el mimo del mundo, sería interesante ir pudiendo exponernos gradualmente a aquellas situaciones, acontecimientos y experiencias que desencadenan la ansiedad. ¿Por qué digo con toda la tranquilidad y con todo el mimo? Porque la exposición yo siempre invito a que sea gradual a esas situaciones que nos provocan ansiedad. No evitándolas, pero sí haciendo una aproximación tranquila. ¿Para qué? Porque necesitamos reeducar, reentrenar a nuestro cerebro en aquellas situaciones que las hemos categorizado como amenazantes o peligrosas y tenemos que ir comprobando que no son amenazantes y que no son peligrosas. Esta exposición se debe hacer en un entorno seguro y con la guía adecuada. Entonces, muchas veces nos preguntan, ¿no? En consulta me preguntan, oye, Patricia, ¿debo enfrentarme? ¿Qué hago? ¿Me meto en un avión y ya está? Bueno, pues es que a lo mejor hay que hacerlo con una estructura gradual para que no nos pese, porque si pasamos de 0 a 100 vamos a pasar un rato muy desagradable. No es que no se pueda, sí, pero hay formas más agradables de gestionar la ansiedad y debemos de ir a esas formulaciones que son más de transición, ¿no? Más de poco a poco. Sí, yo estoy más en la línea de lo gradual que de la inmersión. Más de ir ese paso a paso, no tirarte directamente y decir, venga, cierra los ojos, no pienses en el miedo y enfréntate a ello, sino de ir paso a paso, con paso firme, que cada paso que demos estemos seguros y esa seguridad y pues probablemente... que efectivamente justo. Eso que estábamos sintiendo, imaginando, no es tal peligro o no tiene el impacto de miedo o la emoción del miedo no nos inunda como estábamos anticipando. Sabemos, ¿no? Tú y yo, y esto lo hemos hablado fuera de antena en muchas ocasiones, que es un tema lo suficientemente complejo, como sí. bien has dicho, para retomarlo tantas veces haga falta. Hablaremos de la ansiedad en los entornos laborales, la ansiedad en crianza, en nuestro rol de padres y de madres. Hablaremos también de la ansiedad en los niños y en las niñas. Nuestros jóvenes y nuestros niños también sufren ansiedad. No es algo de adultos solamente, que pensamos no, que no a mayor preocupación, cuanto mayores somos, más preocupaciones nos vienen, entonces más ansiedad tenemos y es más propio, ¿no?, de la edad. No, muchas veces pues los niños, sin ser conscientes de a lo mejor los motivos o qué se lo provoca, pero esos sentimientos, esas sensaciones, esos síntomas los tienen. Por eso es importante ahondar en ello y por eso yo me gustaría seguir hablando de este tema. Incluso invito a los oyentes a si se ven reconocidos en estos síntomas, si tienen alguna pregunta, para que nosotros podemos a lo mejor centrar esas herramientas. Llegar. Efectivamente. Eso es. Yo creo que esto es muy importante. Yo vuelvo a dejar el correo electrónico ahí, cuídate@radiomarca.com, y por supuesto en las redes sociales está Patricia detrás en Familiando, en el Centro TAP, y ahí la vais a encontrar, y entonces hacernos llegar esas consultas y nosotros podemos ir centrando también esas herramientas. A modo de primeras estrategias me parece muy importante para que las valoréis, pero entendemos que no os podéis quedar ahí, que hay mucho más, ¿no?, que hay que hacer. Madre mía, Patricia, ya auguraba yo tema, yo creo que fíjate... tema importante, sí, y además un tema en el que, bueno, nos pararemos tantas veces haga falta. No sabes cómo te lo agradezco, Patricia, y tendremos que hacerlo, yo creo que no queda otra, y aparte para eso estamos, ¿no?, para ayudar a los oyentes, y tengo que decirlo, a mí es que esta sección me vale también mucho a mí misma y yo pues aprovecho todas esas herramientas e intento trabajarlas. Así que nos viene bien absolutamente a todos. Patricia, te doy las gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana, quién sabe, si con continuación o con nuevo tema. Lo dejamos en incógnita. Efectivamente, en incógnita, y ya veremos a ver qué pasa. Muchísimas gracias, Patricia, un abrazo. Gracias como siempre, Yanela, muy buena tarde.